¿qué tal? Feliz semana, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las multiviviendas en el centro de Bogotá. Para empezar, como siempre, un dato. En los primeros 5 meses del año, la valorización de la vivienda en esta zona tuvo un aumento del 12%. Analizaremos esta cifra y otras más sobre estos proyectos de renovación urbana en barrios como Fenicia y su impacto en la vida de habitantes tradicionales, también de la población estudiantil flotante. Y a continuación, nuestros invitados, 2 arquitectos, el profesor Fernando Montenegro, que lleva décadas como consultor de asuntos urbanos y regionales, es profesor especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Profesor Montenegro, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy amable, encantado de estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y otro arquitecto, el arquitecto Diego Alejandro Velandia, arquitecto con magíster en vivienda, pero además dirige el Observatorio de Vivienda de la Universidad Nacional. Arquitecto, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Veamos en principio ese dato con el que arrancábamos el programa, que tiene que ver con la valorización de un sector de Bogotá donde hay viviendas nuevas, algunas de ellas dedicadas a usos de población estudiantil, de estudiantes que vienen a Bogotá, particularmente al centro, para cursar su vida universitaria. Esa valorización, profesor Montenegro, de 12% anuales es alta, es baja comparativamente con lo que está ocurriendo en otros sectores de Bogotá. Yo creo que es normal que esté subiendo esa tierra a estos patrones. La ciudad en general es una ciudad que en los últimos años se ha venido valorizando, ha venido en un proceso de crecimiento y densificación que obliga a que el suelo cueste más y es un proceso natural en una ciudad muy contenida. Bogotá hoy en día crece dentro de Bogotá, pero crece además en el vecindario. El vecindario tiene muchas dificultades por vías de acceso, porque es lejos, porque es complicado. Y Bogotá ha venido densificándose en antiguas zonas que a uno le parecía que eso no iba a pasar. Particularmente el centro ha venido cambiando su fisonomía porque gran parte del sector terciario, el comercio, las oficinas, se han ido hacia la periferia. Y de alguna manera se ha venido desocupando la zona central. Eso ha obligado a que el suelo suba y la valorización evidentemente ha ido subiendo. Profesor Montenegro, cuando usted dice que Bogotá es una ciudad contenida, ¿se refiere a que tiene, digamos, limitaciones para expandirse? Tiene limitaciones para expandirse porque así lo quiso la ciudad. Primero que todo, todas las ciudades en Colombia tienen modelos contenidos porque estamos en los Andes y aquí los valles son muy pequeños y ahí hay dificultades. Y segundo, porque en estos valles pequeños, digamos, la tierra es difícil. La sabana de Bogotá es sumamente grande y Bogotá hace muchos años escogió el modelo de ubicarse al oriente del río Bogotá. Eso es una decisión que tomó la gente, que tomó todo el mundo en una forma de vivir un poco extraña a nivel internacional, pero digamos que es la manera como vivimos. Bogotá es la ciudad más densa y más contenida de toda América, de todo el continente americano. Y eso ya le dice a uno qué es lo que está pasando aquí. Aquí el suelo es un poco más costoso, aquí tenemos un poco menos de vías, aquí tenemos mucho menos espacio público que en muchas ciudades y estamos creciendo hacia arriba y nos estamos densificando. Y cuando aparecen sectores que le ofrecen a la gente las posibilidades de vivir más cómodamente, la ciudad del cuarto de hora, sencillamente la gente lo aprovecha. Entonces la Caracas ha venido densificando en los últimos años, los bordes, lo que llamamos el pericentro, se ha venido densificando y hoy en día el centro empezó a densificarse por la parte que siempre tuvo mucha vivienda, la parte alta de la ciudad, ¿cierto? Y ahí es donde está pasando este factor de una valorización impresionante. El profesor Montenegro de la ciudad de 15 minutos, de la que se ha venido hablando mucho últimamente, además porque hay un profesor colombiano o de origen colombiano en París hablando mucho del asunto, de cómo los diferentes usos de vivienda, de trabajo y demás pudieran quedar muy cerquita, que pudieran haber sectores donde a los que uno pudiera llegar en apenas 15 minutos. En ese observatorio de la Universidad Nacional, profesor Diego Alejandro,
Usted ha visto seguramente la valorización de otros sectores de la ciudad. Cuando decimos que es 12%, ¿es uniformemente para todos los inmuebles que hay allí en ese sector o solamente para esos apartamentos nuevos que están construyendo? En el centro nos referimos. En el No, centro. sobre todo donde hay, digamos que el centro tiene unas dinámicas y unas oportunidades en este momento que lo hacen apetecible, ¿no?, para diferentes estilos de vida y nichos de negocio, y sobre todo aquellos sectores que son susceptibles de renovación, donde claramente el suelo, o mejor dicho, remover y hacer cosas nuevas o proponer nuevos proyectos es mucho más sencillo, pues ahí es donde empieza a valorizarse mucho más. Claramente donde hay protección, donde hay patrimonio y demás, pues las cosas se comportan muy diferente, pero sí hay un buen sector alrededor, digamos, de ese centro tradicional, ese primer anillo del centro expandido, que sí empieza a tener una gran valorización y un gran interés, que además es una gran oportunidad para que la ciudad en ese preciso sector, con algunas problemáticas muy fuertes, pueda empezar a cambiar y a mejorar, ¿no? Claro. Con estas voces expertas hablaremos durante el programa, pero en este informe hay otras voces que nos ayudan a comprender mejor este asunto, y también están algunos de los vecinos de ese proyecto que es emblemático en el centro de la ciudad. El programa Progresa Fenicia es un programa creado por la universidad en el 2011 para relacionarse con los vecinos. Ese plan parcial tiene un área de 8,8 hectáreas y la idea es liberar espacio público, densificar, atraer mayor población al centro de Bogotá y mejorar su infraestructura. Su delimitación forma un triángulo entre la avenida Circunvalar, el eje ambiental y la carrera tercera. La mayor aglomeración de bienes de interés cultural inmueble en Bogotá están en el centro histórico, en el área PEM. Son alrededor de 2.300 inmuebles. En el área de Fenicia hay algunos bienes inmuebles que han sido declarados bienes de interés cultural y esos son de estricta conservación. El resto de predios que no han sido identificados como patrimonio, entonces son predios que se van o son objeto de renovación. Por eso se pasa de una relación de más o menos el 70% actualmente de espacio privado y 30% de espacio público a una inversión al revés, generando 70% de espacio público y solamente una ocupación privada del 30%. Nací en esta casa el 26 de agosto de 1951, gloriosamente siglo pasado. Somos de la época de hierro, no de cristal. Esto no era de mi padre, no era de mi madre, pero yo lo legalicé. Pero hay vecinos que no tienen con qué, ni siquiera el diario de la casa. Entonces, si nos van a sacar, listo. A mí me dejan dentro de mi barrio. Yo no recibo otra reubicación que sea dentro del sector del barrio. Acá no hay una venta de lotes, sino que los propietarios tienen la opción de aportar sus predios, que si yo aporto un predio, digamos un apartamento de 60 metros de área construida, yo recibiré a cambio un apartamento de 60 metros de área construida, sin importar el precio de salida, es decir, se debe entregar en las mismas condiciones en las que se entrega el actual, es decir, con acabados. No están de acuerdo muchos, porque sacarlo de las raíces, sí, en el caso mío, mi papá y eso eran del barrio Las Aguas, entonces es cruel, que uno se tiene que ir algún día, sí. Y todos los vecinos lo único que dicen es que se vea, que lo hagan. Dicen que en 1 año, que en 2 años, que en 3 años, lo cual no nos dejaron construir, no nos dejan hacer absolutamente nada. Todo eso que se pierde en un proceso de este tipo, hay que restaurar eso. Y si el beneficio redunda en que participen del proyecto, mejor, en muy buenas condiciones. O si es pues una negociación atada a un recurso financiero que se deriva, que sea el máximo. Pues yo creo que lo más importante es que tiene un incremento de área de espacio público. Además va a quedar la sede alterna de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En este plan de renovación urbana, quien más gana es la ciudad.
Ahí escuchan ustedes, voces expertas, y ven también los testimonios de los actuales habitantes o de los habitantes históricos de ese sector, de esos sectores céntricos, y también los nuevos habitantes, los estudiantes, muchos de los cuales vienen de otras regiones del país. Nada más miremos las cifras del Ministerio de Educación y de uno de los portales más importantes inmobiliarios en Bogotá. Hay 833.000 estudiantes matriculados en educación superior, y hay un cálculo estimado, hay un estimado de 150.000 estudiantes que circulan por el centro. Unos 60.000 provienen de otras regiones, y es en atención a esa demanda que probablemente haya necesidad alguien encontró necesidad o quiso satisfacer esa necesidad de construir viviendas para esos estudiantes. Profesor Montenegro, pero ahí hay un conflicto por el uso del suelo, hay lo que ustedes los expertos llamarían un proceso de gentrificación. La gentrificación es un fenómeno que surgió básicamente en Europa en los procesos de renovación urbana, donde se expulsaba a los habitantes de las zonas centrales. Ese se volvió un tema común en todos los países, evidentemente empezó a pasar. Aquí pasa algo de eso, pero no solamente pasa en el centro, sino en muchos sectores. La ciudad empieza a cambiar de costo y la gente se va, no porque la saquen, sino porque el proceso económico los invita a que se vayan, evidentemente, y es un proceso que se da en todas partes. En la zona central hoy en día no hay mucha gente, el proceso de gentrificación se da sobre todo en el borde de la parte alta, donde hay barrios como Las Aguas, que mencionan aquí, donde vive mucha gente pobre. Yo nací en Las Aguas, ¿cierto? O sea, también fue su barrio. Hace 75 años nací en Las Aguas y ya está. Era un barrio de periferia, de sectores populares. Nunca ha sido un barrio de sectores altos. Pero ese proceso va dándose. Y en Colombia y en Bogotá ya no solamente es el problema de los estudiantes, es que gran parte de los hogares ha venido cambiando de tamaño, se han vuelto hogares más pequeños. Y las nuevas dinámicas de construcción y la condición general de la ciudad invita a este tipo de sectores de familias pequeñas a que vivan en zonas centrales para evitarse procesos de tránsito por la ciudad, que el colegio les queda mucho más cerca, el trabajo les queda mucho más cerca, los servicios les quedan mucho más cerca. La ciudad de 15 minutos en Bogotá es una realidad hace 30 años y la gente lo aprovecha. Y eso evidentemente involucra a sectores populares que viven en el centro, quieren vivir en el centro porque es su forma de vida. Ahí es donde trabajan, ahí es donde sobreviven cuando no tienen mejores condiciones económicas, y evidentemente ahí hay una lucha que toca solucionar por el buen camino. Claro. Y yo creo que en Bogotá el buen camino se ha venido dando bien. En Bogotá no existen procesos violentos contra los sectores populares para sacarlos. Pero evidentemente pasa porque hay una presión. El movimiento económico, la presión económica obliga a ello. No con mal ánimo, sino porque la economía da para eso. Profesor Velandia, hay urbanistas que consideran que, digamos, hay una combinación de usos deseable para que un sector no sea solamente comercial y en la noche se muera, sino que combine usos, residencial, comercial, en fin. ¿Cómo hacer para que una cosa como esta sea amigable con los habitantes históricos? Yo creo que hay varios retos importantes, y hablando de gentrificación, pues creo que todavía no se ha dado, digamos, de una manera fuerte, y lo que habría que hacer es evitarlo. Y en esa medida, si bien la vivienda es importante, no es el único uso, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber una buena complejidad, bien entendida, en toda la mezcla de lo que se necesite para vivir bien, para vivir en esos 15 minutos. Entonces los proyectos sí o sí tienen que ser proyectos de uso mixto, sí o sí tienen que ser proyectos donde la comunidad o la construcción de comunidad sea uno de los pilares, es decir, poder garantizarle a la comunidad de Las Aguas quedarse, no solo es ofrecerle una vivienda, sino ofrecerle su entorno de comunidad, de espacio público, donde puedan salir los niños, donde se puedan encontrar, reconocer y saber y decir, no es un ladillo por allá lo mío, sino es este espacio donde yo me encuentro y me reconozco. Pero también hay que ofrecerle a nuevos residentes valga la redundancia, una oferta que los motive a quedarse ahí. El gran problema del centro y en muchas ciudades pasa es que la población flotante es altísima, entonces pues no es de nadie, y cuando se saca y se desplaza la vivienda por X o Y razón, pues los sectores van degradándose lenta y progresivamente.
En la medida en que se logre restaurar y reforzar esa idea de residentes, no de inversionistas, sino de residentes, ojalá integrando de muy buena manera a los que viven acá, estas comunidades, seguramente estos sectores van a empezar a fortalecerse y a generar un sentido de apropiación mucho más grande, ¿no? Profesor Montenegro, usted tiene un conocimiento extenso sobre la historia de esta ciudad. ¿Hay algún ejemplo de algo que haya salido bien? Porque me imagino que esa discusión entre nuevos y viejos habitantes se ha dado ya en otros momentos. ¿Hay algo que haya salido bien o buenas prácticas que se puedan aplicar? Bogotá siempre ha sido una buena práctica de eso. El barrio Las Nieves, para poner un ejemplo, sufrió un proceso de sustitución de vivienda a comienzos del siglo XX. O sea, las casitas del siglo XIX fueron sustituidas por los primeros edificios modernos que tuvo Bogotá. Si uno recorre hoy la 17, la 16, la 19, la 20, la 21, se encuentra con edificaciones de los años 30 de 5 o 6 pisos de apartamentos. O sea, ahí hubo un proceso de renovación urbana, de sustitución de viviendas que en mi apreciación fue exitoso y bueno. O sea, pasó y pasó correctamente. Y en Bogotá eso ha pasado en muchas partes. El sector de Las Cruces, que uno a veces lo ve como un barrio un poco complicado, sufrió exactamente los mismos efectos. O sea, fueron buenos ejemplos de sustitución de viviendas, de renovación urbana. Como le digo, Bogotá siempre fue una ciudad muy compacta. En 1900, Bogotá ya era una de las ciudades más compactas del continente, más densas. Aquí hay problemas de densidad, con poco espacio público. Cuando usted habla de ser compacto, ser denso, ¿es número de habitantes por metro cuadrado? Por hectárea. Por sí. hectárea. O sea, Bogotá fue una ciudad siempre densa, desde la colonia. Y por problemas distintos. En esa época, ¿verdad? Porque no había agua y no había acueducto. Hoy en día es porque la tierra se volvió más difícil, porque las distancias son complicadas. No tenemos un sistema muy moderno de transporte público masivo, como el metro, lo estamos construyendo tardíamente, y eso obliga a que la gente viva en forma más apretada, pues para estar más cerca a su trabajo, a sus sitios de estudio, a sus sitios de salud, etc. Entonces Bogotá siempre fue un buen ejemplo de renovación a través del proceso de sustitución. Si uno mira el Chapinero de los años 60, 70, 80, se da cuenta que hubo una sustitución de viviendas impresionante y sencillamente Bogotá en ese sector se volvió muy moderno, muy denso. Muchas familias de clase media llegaron donde antes habían casas un poco grandes. Y si uno mira el barrio El Chicó, por ejemplo, que es una noción muy clara de que es un barrio elitista, hoy en día el barrio El Chicó es un conjunto de edificios de gentes de clases medias, en donde la sustitución de las antiguas casas de un piso extensas pues ha sido muy exitoso y muy bien. O sea, a Bogotá le ha ido bien con los procesos de densificación, ¿cierto? ¿Hay alguna recomendación, profesor Velandia, que ustedes desde el observatorio pudieran darle a las universidades que están emprendiendo esto allí? Porque es que, entre otras cosas, hay universidades de muy diverso tipo. Hay desde una que es la que forma la élite tecnocrática del país, hasta unas universidades que forman la clase media o los estudiantes de ingresos medios. Pero, ¿cómo hacer para que eso salga bien? Para que haya una labor social adecuada con los habitantes anteriores o con los históricos. Pues digamos que desde diferentes experiencias que hemos tenido, el tema de la gestión y la integración de actores es clave, y apostarle a esa complejidad desde la oferta, otra vez, no solo de vivienda sino de ciudad, es importantísimo. Entender que cualquier actuación que haga una entidad, una universidad, cualquiera que sea en el centro, pues no solo tiene que ir dirigida a su población, ¿no?, o a sus usuarios, entre comillas, sino que tienen que entender que hacen parte de un entorno diverso, complejo, y que hay que fortalecer. Y en esa medida tienen que poder sentarse a hablar con públicos, privados, constructores, cajas de compensación y demás, y poder generar planes que integren y hagan o generen una oferta mucho más amplia, y que entiendan que esa ciudad, que en algún momento inclusive se discutió si el centro se dejaba solo para estudiantes y solo para universidades, lo cual habría sido desastroso, precisamente por ese monofuncionalismo. Pues hay una oportunidad detrás de todos esos actores y es sentarse. Es complicado, sí, pero ahí la gestión, y alguien tiene que tomar el liderazgo, ¿no? Y seguramente las universidades, y parte de lo que nosotros hacemos es poder metodológicamente
sentar actores y empezar a hablar y llegar a acuerdos, porque todos tienen intereses, todos quieren también hacer un buen negocio y están en todo su derecho, pero hay que equilibrar todo eso y hablar en una mesa, sentarse tranquilamente y mirar y balancear todo eso es clave. Y apostarle a proyectos complejos, otra vez, en el buen sentido, pero que le aporten no solo al sector, sino a la ciudad también, ¿no? Claro, además porque el distrito tiene allí proyectos importantes, ya la Cinemateca funciona allí y es un polo cultural muy interesante, pero hay proyectado espacio público y otras sedes culturales y distritales en la zona. Miremos los costos de vivienda. Estamos hablando de un promedio de entre 695.000 pesos y 2.700.000 pesos de un alquiler. En promedio, 1.300.000 pesos. Algunos de esos multiviviendas, edificios en altura, con pequeños apartamentos para estudiantes, ofrecen incluso un apartamento en el cual en esa tarifa están incluyendo vivienda, agua, energía, internet y lavandería. Esto con base pues en elaboraciones de un medio colega y de uno de los portales más conocidos de asuntos inmobiliarios. Mi pregunta, profesor Montenegro, ahora es a propósito de los costos, porque los costos no son solamente los de arriendo. Por ejemplo, si allí se pone un minimercado, el precio de los productos que ofrece ese minimercado son pensando en el estudiante, no necesariamente en el vecino histórico que habitó un barrio vecino. Sí, hay una cosa que a todos se nos olvida siempre por estar en las miradas internacionales de lo que llamamos el marco teórico. Bogotá y en general todas las ciudades colombianas son ciudades de clases medias, ¿cierto? Son las que más han crecido en los últimos 50 años, o sea, son las que se han fortalecido. Cuando uno habla de los estudiantes está hablando de la clase media, la gente que va a la universidad. No son los mucho más ricos ni los mucho más pobres, son la clase media en general, son la mayor parte de los estudiantes. Y a sus papás les cuesta un montón tenerlos. Y eso es lo que les cuesta tenerlos ahí. Claro, evidentemente el nivel de vida de ellos es el que se va generando y el que uno quisiera que participaran todos los habitantes que quedan allí, ¿cierto? Es algo que yo creo que no es difícil de hacer, o sea, el mercado va llevando a eso. Quien pone una panadería en una zona central donde van muchos estudiantes, pues venden el pan al precio que los estudiantes lo compran, no al precio que no lo pueden comprar, ¿cierto? Y el mercado es el que va estableciendo esas posibilidades de vida de la gente. Aquí la gran economía que se empieza a dar fundamentalmente es el tema del transporte. Una persona que vive, por poner un ejemplo, de alto nivel en el Centro Internacional y trabaja en uno de los bancos que hay allí, pues sencillamente va caminando, claro, ¿cierto? Baja de un edificio y sube al otro, fácil. Y eso es lo que está empezando a pasar. Detrás de los estudiantes empezaron a llegar sectores de clase media que les parece bien vivir en el centro de la ciudad. Tienen mercados, tienen hoy en día centros culturales, tienen un desarrollo universitario que les ayuda mucho y los estudiantes son su misma clase social. Y eso es lo que ha llevado a que se haya disparado el efecto de construcción de vivienda en las zonas centrales. Sí. O sea, eso es lo que ha estado empezando a pasar. Una ciudad que tiene poco suelo urbanizable, pues eso es la maravilla para muchas personas. Y ellos van detrás de una experiencia que han ido cultivando los estudiantes fundamentalmente. Profesor Velandia, ¿los costos de alquiler en el centro de la ciudad son, digamos, tienen una dinámica propia o se parece a lo que ocurre en otros sectores de Bogotá? Yo creo que hay un poco de todo y lo que hace poco entregamos una tesis de maestría precisamente que realizaba este tema de vivienda compartida o co-living. Y de hecho en el centro encontramos, digamos, una oferta bastante diversa que responde además como a una apuesta desde otra vez un modelo de negocio muy específico. Yo no creo que se pueda hablar de un desplazamiento de una población del centro por estudiantes. De hecho, hay muchos proyectos y muchos edificios que en ese momento tienen problemas para llenar sus cupos, porque precisamente los costos son tan altos que no todos los que van a estudiar pueden darse el lujo de pagarlos. Claro, hay unos ahorros y demás. Entonces, al final, esa apuesta monofuncional puede traer un
unos problemas en cuanto a una oferta excesiva y desocupada, ¿no? Y entonces todos estos proyectos que además están pensados muy en inversionista, pues en un momento no van a estar ocupados, van a tener líos y entonces va a generar un problema en su entorno y demás. Entonces otra vez vuelve el tema de para quién y cómo. Sí, los estudiantes son una fuente importantísima en el centro, digamos, de actividad y demás, sí, pero seguramente si una familia va a vivir ahí, tiene una cantidad de carencias que los proyectos deberían empezar a pensar. Si yo quiero irme con, no sé, mi esposa, mis hijos a vivir al centro, pues lo pienso. Tal vez no tengo un parque o un control de un espacio público, en fin, una oferta clara para eso y yo creo que sí se puede y lo hemos discutido en muchos escenarios, la oferta tendría que cambiar porque estos edificios que son muy eficientes en muchas cosas, claramente a otro segmento de población pues no le atraen. O sea, para inversionistas sí, claro, pero... O sea, ¿intuye usted o deduce usted que eventualmente puede haber ajustes en los proyectos de renovación urbana para incluir a otro tipo de población? Seguro sí, porque no va a dar el negocio, es decir, no va a dar tanta vivienda de inversión tan pequeña pensando solo en estudiantes que no van a pagar 2,5 millones de pesos al mes, que además estamos en contratos de 4 meses, que además hay un tiempo muerto que estos edificios ya no saben... 3 meses al año. 2 o 3 meses muerto, entonces cómo la sostenibilidad económica de todo esto empieza a ser compleja. Y entre más diverso, eso sí hay muchísimas experiencias en el mundo y es entre más diverso y más se puedan apalancar diferentes rangos o segmentos de población, pues mucho mejor. Y si eso lleva a que haya más residentes, porque en realidad el problema del centro es la baja población, o sea, no hay residentes. Y nosotros estamos apoyándolo de Fenicia con toda la experiencia del caso, pues, y lo que queremos es que se queden todos también, porque precisamente eso le da fuerza a una comunidad que puede ir creciendo y ampliando su número, ¿no? Sobre los costos de los alquileres, sobre las declaratorias de patrimonio, sobre la gestión social necesaria en el proyecto Fenicia, de eso hablaremos después de una pequeñísima pausa. Volvemos ahora para hablar de si hay o no hay gentrificación en una parte importante del centro de la ciudad y me parece que el profesor Montenegro, profesor especial de la Universidad Nacional, tenía apuntes respecto de ese asunto de el costo de los alquileres, particularmente en ese sector de lo que se ha llamado el proyecto Fenicia. Sí, yo quería dar una idea más general de lo que pasa para que comparemos qué es lo que pasa en el sector de Fenicia o en el centro con respecto a ese proceso. Hace unos 10, 15 años hicimos un estudio en Ciudad Bolívar donde descubrimos que si una familia se iba de su casa en Ciudad Bolívar por X o Y motivo y quería regresar un par de años después, no lo podía hacer porque el nivel económico había subido y ya no tenía cabida. O sea, el desarrollo económico es uno de los factores que más empujan a la gente o a moverse o a quedarse. O sea, incluso en sectores populares ocurre la misma dinámica. Sí, en los sectores más populares. Vuelvo a repetirle, Colombia es un país de ciudades de clases medias. Los sectores populares ascienden a las clases medias. Es un movimiento natural. Y gran parte de los sectores altos se quedan en las clases medias. Bogotá es una ciudad de clase media fundamentalmente, ¿cierto? Y ese movimiento, pues, es un movimiento que se da fundamentalmente por el desarrollo económico de la ciudad. La gente se mueve no solamente porque encontró un mejor apartamento, sino porque económicamente tiene la capacidad para hacerlo o la necesidad para hacerlo. Sí. La gente se mueve de sus antiguas casas porque tener una casa de 200, 300 metros cuadrados hoy en día con una familia de 3, 4 personas, pues es insensato. Y la gente lo entiende y lo hace, ¿cierto? El problema de los sectores centrales es el problema de los inquilinatos. Son sectores centrales que tienen muy poca densidad, pero las viviendas donde existen son viviendas muy altamente ocupadas. Y eso dificulta el proceso, porque es una especie de contradicción funcional. Claro, y para cualquier desarrollador de un proceso de renovación urbana, negociar con el dueño y tratar de... Negociar con un grupo demasiado grande para poder poner un nivel de densidad más alto, pues se vuelve muy difícil. Profesor Diego Alejandro Velandia, veamos la siguiente gráfica, el siguiente mapa, que nos ayuda a ubicar un poco dónde es que está el Triángulo de Fenicia. Un área de cerca de 8.8 hectáreas, rodeado, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, de la Secretaría Distrital de Planeación, ya lo dijimos, del eje ambiental,
de la Cinemateca, pero contra los cerros de Bogotá. Para quien está en otro sector de la capital, para quien nos ve en cualquier lugar del país o en la Bogotá región, en la Bogotá metropolitana, ayúdeme, profesor Velandia, por favor, a caracterizar un poco mejor de qué sector estamos hablando. Bueno, aquí hay muchas condiciones muy particulares. Está, por ejemplo, la estructura ecológica, lo que era el río San Francisco que conecta con los cerros, Monserrate y demás, que de hecho el documento lo rescata, lo recoge. Me refiero al documento del plan parcial y que dentro de sus objetivos está potenciar esa estructura ecológica y rescatarla, ¿no? Estamos hacia el final de este sector del centro más tradicional, donde claramente hay una historia, era la portada de entrada de todo el comercio, ¿no? Hay una casa de conservación muy importante y que pues hace parte también de estos puntos. Obviamente todo lo que conecta y todos los edificios que han ido desarrollándose de la Universidad de los Andes. Y la proximidad que tiene, esto tiene, digamos, un sector que tiene una proximidad pasando la 26, unos sectores de vivienda, digamos, que se conservan muy bien hacia el bosque izquierdo, la Macarena y demás, y también tiene toda la proximidad hacia la 26, Centro Internacional y demás, y con un potencial de desarrollo porque las densidades de este sector pues son muy bajas, pero también tiene una comunidad muy fuerte, muy interesante, que pues buenísimo que pueda ser parte de todo esto y quedarse ahí y aprovechar lo que podría llegar a ser un plan de renovación, digamos, incluyente. ¿Cuáles son las comunidades que usted menciona, esas que deberían participar en ese proceso? Porque de hecho han participado. Este es un proyecto que lleva más de 10 años y que por lo menos la universidad lo que se ha hecho es liberar ese acercamiento a la comunidad y poder estar en una conversación permanente. Y ya en ese momento de consolidación, digamos, y de poder buscar cuál es el mejor proyecto es donde empiezan a aparecer otros actores. Y justo en este momento, escuchando a uno de los residentes que pase ya, claro, con las complejidades, justo todo el tema de la vivienda, todo el tema de los costos de insumos y demás, sentar y poder llegar a acuerdos con todos es parte de esos retos grandes que hay, pero justo en este momento están pues abriéndose esas mesas para poder discutir con desarrolladores, promotores, posibles inversionistas y que realmente en su momento cuando se le presente algo a la comunidad pues sea una cosa muy bien estructurada y que claramente los incluya. Todos le estamos apostando ahí a que aquí no se vaya nadie o no se expulse a nadie y nadie se sienta como me están tratando de sacar, como si no, que realmente sean las cosas muy transparentes y que se pueda manejar de la mejor manera posible. Profesor Montenegro, mencionaba el profesor Velandia la palabra patrimonio. ¿Cómo se determina qué es lo que merece ser conservado y qué es lo que merece ser y qué es lo que podría eventualmente ser cambiado de uso o darle paso a nuevas edificaciones? Mire, primero que todo, el patrimonio tiene uno que verlo en una perspectiva de doble dimensión. Una cosa es el patrimonio arquitectónico, el patrimonio inmueble que llamamos, donde hay una serie de edificaciones que son muy valiosas por su calidad arquitectónica, hechas durante todo el proceso de la colonización o inclusive hechas en el proceso de modernización de la ciudad. Hay gran parte del patrimonio de Bogotá que tiene que ver con la arquitectura moderna. Otro patrimonio que es sumamente importante es el patrimonio que se relaciona con lo que se denominan los trazados urbanos, ¿cierto? Es decir, el centro de la ciudad tiene unas características de trazado sumamente importantes porque le ha permitido modernizarse, porque dio pasos adelante y porque fue una muy buena experiencia. Y sobre todo el empate de esa zona, de ese trazado, digamos, colonial, con la zona de los cerros. Allí hay unos valores paisajísticos sumamente importantes donde uno tiene que estar cuidando esa articulación entre lo que es la ciudad y los cerros, ¿cierto? Que es una cosa bellísima, espectacular para todos los bogotanos. Eso no es propiedad únicamente de los vecinos, sino de todos los bogotanos. Y aquí, pues hay que hablar de ambas condiciones, la de las edificaciones, que son patrimonio, y la de la condición paisajística y urbanística general, que es la que tiene que ver con esa articulación entre la ciudad y el paisaje de Monserrate y Guadalupe, que son fundamentales para esta ciudad. Sí, o sea, profesor Montenegro, justo sobre eso es que se me ocurre el planteamiento que hacía el maestro Rogelio Salmona cuando planteó las torres del parque, que decía un poco que las torres del parque debían jugar con el conjunto de las montañas y de lo que había en los cerros. Es decir, tampoco es que se pueda hacer cualquier cosa en ese sector. Y eso es lo que se busca. Hoy en día vemos aparecer barreras de edificaciones que no tienen mucho que ver con el paisaje de los cerros y a veces nos molestan,
¿cierto? Pero las Torres del Parque es un magnífico ejemplo, primero, de cómo se logró que la articulación entre los cerros y la ciudad en ese sitio adquiriera más valor. Y segundo, a través de eso, en que las Torres del Parque se volvieran parte del patrimonio arquitectónico o inmueble que tiene la ciudad. O sea, allí las dos dimensiones hoy en día están presentes. El edificio es sumamente valioso, pero la articulación entre la ciudad y los cerros es muy valioso. Es exactamente eso. Profesor Velandia, veamos unos datos sobre este proyecto Fenicia, porque usted decía, es que esto lleva varios años. Y entonces, cuando usted piensa que en 2016 se había pensado que podrían ser 460 nuevos hogares, hoy ya estamos hablando de que probablemente vayan a ser 900. Que en 2016 se dijo que podían ser alrededor de 1.628 nuevos residentes. Ahora estamos hablando de 3.000 nuevos residentes. La cantidad de espacio público se ha casi que duplicado. Estamos pasando, se había proyectado en 2016 alrededor de 3.8 hectáreas y ahora estamos hablando de 6.8. En un principio se había hablado de un porcentaje del 12% dedicado a comercio, eso podría ser hoy de alrededor de 36%. El uso institucional o industrial se hablaba de 14% inicialmente, hoy va en 19%. Las viviendas en propiedad horizontal, que inicialmente iban a ser el 8%, ahora van en el 38% de lo proyectado. Y hay un componente alto de parqueaderos y de vivienda. ¿Cómo se hace, profesor Velandia, para lograr una armonía entre todo esto? Bueno, ya en ese momento la armonía claramente se puede ver una diferencia en cada año, ¿no? Pero claramente cada momento en el tiempo pues plantea sus propios retos y en ese momento esa armonía pues digamos que busca ese equilibrio entre poder generar la mejor ciudad posible donde haya vivienda. Lo que sí estamos convencidos es que esto no es un proyecto de solo vivienda y pues estos números lo dicen, ¿no? No puede ser solo vivienda, tiene que haber mucho más, ¿no? Y entre eso pues buenísimo si lo que estamos hablando es la gente va a trabajar, desarrolla sus actividades y demás. ¿Qué pasa si ese sector de ciudad propone y de una vez lleva gente que viva, trabaje, estudie y demás ahí? Entonces, estas cifras seguramente podrían inclusive modificarse, podrían aparecer otros usos y podrían aparecer otras actividades, siempre en pro de, por un lado, hacer viable esto financieramente, pero también llegar a un proyecto que sea el mejor proyecto posible para todos los actores. No solo pensar en que sea un buen modelo de negocio, no solo pensar en que se venda y sea, digamos, atractivo para inversionistas, sino que realmente le aporte a la ciudad, al sector, a la universidad y que sea un ejemplo, como hasta ahora ha venido siendo, del manejo, porque desde el inicio se incluyó a esta comunidad residente. Entonces, esto puede seguir variando y seguramente lo hará con estas dinámicas de mercado en las que al mes ya no sabemos qué va a pasar, pero seguramente siempre se buscarán los mejores números y que participen la mayor cantidad de actores posible para que esto sea una realidad. Me gustaría invitarlos a que vean los testimonios de habitantes históricos del barrio, para que vean ustedes cuáles son sus temores, si sienten que han sido incluidos, cómo ven la perspectiva de futuro. Aquí están sus voces. Es un tema muy complejo. Esta universidad abarca una población estudiantil muy amplia. De esa población muchísimas personas vienen de otras ciudades, incluso de otros países, entonces realmente hay una necesidad de vivienda en este sector. No obstante, hay que mirar qué implicaciones tiene eso para la población que vive actualmente en estos barrios de esta zona. Pues en parte es bueno, por lo que obvio hay que darle paso a lo que es la renovación urbana. Pues obvio van a quedar proyectos muy hermosos, claro, los edificios, todo se va a ver más lindo como tal el sector, ¿sí? Pero lo que impide pues para el trabajo para muchas personas de que pronto han vivido mucho en los negocios acá, gente que llevamos 30 y algo de años en el sector, de los cuales de pronto no se tienen en cuenta para decirle al menos tener derecho a que les arrienden un local. Me parece súper chévere debido a que vamos a ampliar todo el tema en gastronomía, en conocimiento, el tema de los extranjeros con el tema de intercambios y demás. Me parece que todos nos veremos súper beneficiados. Bastante complejo empezar a hablar de renovación urbana y hacer vivienda vertical, cuando en este momento pues la zona no da para eso. Igual supongo que tendrá sus estudios de suelo y demás, pero sin embargo es algo que afecta no solo la economía del sector, sino también el tema social de gente que ya viene viviendo acá todo este tiempo. Nos van a sacarnos del sector a los comerciantes de tantos años aquí y no nos dan ningún beneficio para nosotros, porque yo creo que nos deberían tener en cuenta a los que tenemos tantos años aquí, digamos, no que nos regalen, que nos faciliten la compra de local, digamos, de locales. Digamos,
general los estudiantes también se apropian mucho del sector, entonces ven necesidades y buscan proyectos que contribuyan también al desarrollo del sector. Entonces no son estudiantes que sean ajenos a las situaciones de acá del centro, sino que realmente quieren aportar también, y muestra eso pues son los proyectos con la Universidad de los Andes que tienen los estudiantes. Entonces nos puede ayudar mucho en todas las áreas gastronómicas, digamos nosotros que trabajamos en ese entorno, pero en parte pues toda la gente va a estar en otras viviendas. Es como un por y un contra, soy como el 50 y 50. Si lo vemos desde una perspectiva de lo urbanístico, muchas personas pueden pensar que el cambio puede ser muy positivo, en tanto vamos a ver más infraestructura, ¿cierto? En tanto vamos a ver el aprovechamiento de espacios que hoy nos están dando. Y claro, cuando lo piensas para los estudiantes o cuando lo piensas para personas que pueden pagar por un servicio, ese cambio va a ser muy positivo. Pero de nuevo, hay que insistir a la pregunta, o sea, la transformación de la ciudad, ¿para quién es? ¿Es para las personas que pueden pagar por esas transformaciones o es para todos los que vivimos en esta ciudad? Se volvería más cara, la verdad. Porque pues también pues las universidades que hay por acá son universidades bastante caras. En parte muy bonito, porque yo sé que aquí en esta parte sobre estamos nosotros acá, hacia arribita va a quedar un parque y el resto de edificios. Pero como tal, sí, no, eso queda bonito, claro. De pronto, pues como hay una ley que supuestamente los bares no son permitidos, pero aún yo veo, aquí en nuestro edificio, aquí sobre la tercera hacia abajo, yo veo que el primero que monta la gente al lado es el bar. Ahí hay un vendedero ya inmediatamente de trago. Claro, como quien no va a estar, pues se ve mejor y más seguridad y más de todo. Pero como le digo, lo malo es que nosotros haga de cuenta que nos van a sacar del sector, nos van a desalojar. Profesor Velandia, ¿cuál de esas voces destaca usted de los viejos y nuevos habitantes? Yo creo que entender o ver el tema de renovación como algo que necesariamente va en contra de lo más tradicional o de lo que ha venido existiendo, pues no es una buena aproximación. Yo creo que en la medida en que se desarrolle unas condiciones de proyecto adecuadas, puede recoger tanto lo que ya existe, no solo lo tangible y lo físico, sino lo intangible, como cosas que puedan llegar para mejorar. Y en eso trabajamos mucho desde hace unos años en un documento que se llama Línea Base de Diseño, y es como recoger todas las expectativas de todos los actores, poder ponerlas en limpio y poder discutirlas con todos y llegar a acuerdos. Un ejemplo es cómo deberían ser las viviendas o dónde deberían quedar localizadas de reposición. Deberían quedar en el último piso, en la mitad o tal vez más cerca del espacio público, más cerca entre ellos, con un espacio público que responda a sus usos históricos, por llamarlo de alguna forma, o la manera en que se relacionan como comunidad. Pero si digamos esta comunidad va a quedar totalmente dispersa en unos edificios de 30 pisos, 22 pisos, seguramente esa comunidad se va a perder. Entonces, ese equilibrio otra vez es lo más difícil, pero hay formas, hay metodologías, hay aproximaciones que permiten recoger y llevar eso, transportarlo atrás en el tiempo y traer nuevas cosas, porque eso sí se necesita, sin que necesariamente entren en discusión, ¿no? Rechazarlo no, sino buscar cuál es el punto medio. Muy brevemente, profesor Montenegro, ¿algún testimonio que le haya llamado la atención? Todos. Yo creo que lo que muestran todos los testimonios es un gran desconocimiento del tema. O sea, existe una gran desconfianza porque no se sabe qué es lo que está pasando. Y aquí hay que entender una cosa de arranque, porque si no, no nos podemos entender. La renovación urbana significa un cambio. Las cosas no van a quedar igual. Las comunidades que hay hoy en día no van a seguir viviendo de la misma manera. El tendero que hoy en día atiende su negocio, muy posiblemente al cabo de 10 años va a tener 20 veces más usuarios. Claro. Pero él todavía no alcanza a comprender cuáles son el potencial de lo que puede llegar a tener ahí. Y obviamente desconfía. Entonces, lo que uno encuentra en el conjunto de apreciaciones de los residentes y todas estas personas es que hay una gran desconfianza y un gran desconocimiento. Evidentemente, la renovación urbana en Colombia es sumamente recién, sumamente joven, se ha ocupado fundamentalmente de sectores empresariales y las comunidades no saben muy bien qué es lo que está pasando ni qué es lo que pueden lograr con ello. ¿Y qué recursos jurídicos tienen en caso de que, digamos, quieran aplicarlos? A propósito de recursos jurídicos, Cristian León, ¿qué sabemos de las posibilidades que tengan estas comunidades? Hola, qué gusto saludarlo a usted y por supuesto a todos los televidentes, y seguimos respondiendo preguntas sobre este proyecto en Fenicia. Para ello estamos con un abogado experto en derecho urbano y queremos remitirle la siguiente inquietud. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que no están de acuerdo con el proyecto pero son propietarios? ¿Deben estar en la obligación de participar o no?
Hola Cristian, buenas tardes. Sí, de acuerdo a nuestra legislación colombiana en los procesos de renovación urbana, ellos están obligados a participar, bien sea haciendo aportes del suelo, es decir, aportando sus propiedades o vendiendo sus propiedades, pero no puede un propietario, por ejemplo, oponerse al proyecto y decir que no participa en él. Bueno, mientras les enseñamos las viviendas en donde va a estar ubicado este proyecto, que recordemos algunas están protegidas por patrimonio, seguimos respondiendo preguntas. Por ejemplo, si uno de los propietarios quiere construir varios pisos, ¿puede hacerlo en este momento o no? En este momento no puede hacerlo por su propia cuenta, porque el proyecto precisamente impide que cada propietario desarrolle, amplíe o demuela, por ejemplo, por su propia cuenta, ya que lo que se busca es precisamente integrar, hacer un solo proyecto, es decir, englobar los predios y poder así desarrollar lo que se ha propuesto. Bueno, profesor, y por ejemplo, hay personas que residen acá hace muchos años, que construyeron en ese lote, pero no tienen la documentación como propietarios. ¿Qué pasa con ellos? ¿No hay un reemplazo metro a metro en el siguiente proyecto? Esa es una situación muy difícil. Mire, yo creo que los promotores del plan parcial han tenido que trabajar mucho en los estudios jurídicos, en los estudios de títulos de los suelos. Ahora, yo opino que sí es posible a ellos entrar a hacerles alguna compensación por esos suelos, por la ocupación, porque tienen derecho, por ejemplo, a la posesión. Ellos son poseedores y habrá que buscar el mecanismo jurídico para poder retribuirles esas áreas. Bueno, le agradecemos mucho al profesor por estar aquí en Ahora y recordamos que la universidad tiene un programa que es Progresa Fenicia, con el cual se busca ese relacionamiento y esas conversaciones con todas las personas, no solo que residen en este lugar, sino que también tienen comercios. Es la información que registramos desde el barrio Las Aguas. Cristian León, continúen con más Ahora. Cristian, con más conclusiones, a eso vamos a continuación. Profesor Velandia, ¿cuál sería la suya? Yo creo que, digamos, los planes de renovación es innegable el impacto positivo que pueden llegar a tener también, y si se manejan mal el impacto negativo puede ser alto. Y creería que, cerrando con todo el tema de posible gentrificación, el mayor reto que tenemos en estos planes de renovación es la gestión y sobre todo la gestión social. Vemos inclusive y revisamos algunos proyectos de cables que los residentes ahí sí han sido desplazados, ni siquiera se les da la opción de integrarse al proyecto, sino sencillamente les compran y ya, adiós. Entonces, si ya de ahí se arranca mal, por mejores intenciones, el resultado no va a ser tan bueno. Entonces, para mí la gran conclusión de todo esto es que la gestión social debe ser muy fuerte, debe empezar desde el momento cero, pero con muchísima fuerza y mantenerse lo más transparente a lo largo de los procesos. Eso garantiza que esos procesos sean incluyentes y que además lleguen a un buen resultado, a un buen puerto, ¿no? Arquitecto Diego Alejandro Velandia, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y profesor Montenegro, ¿cuál es su conclusión? Mire, yo pienso que el tema de la renovación urbana es sumamente importante. Yo creo que aquí hay gente que ha hecho un gran esfuerzo por mantener una ciudad al día, adelante, importante, innovadora. Estoy hablando de las universidades, el Externado, la Universidad Jorge Tadeo, la Universidad de los Andes, la Universidad de Gran Colombia. A lo largo de 50, 60 años hicieron un esfuerzo por mantenerse un sector que se iba deteriorando. Cuando otros se huían. Cuando los demás se iban. Y ellos mantuvieron esa idea, han mejorado el sector sin ninguna duda, han hecho grandes inversiones. Y hoy yo creo que ellos están impulsando una noción de renovación de ciudad que tiene que ver con eso. Es la calidad vista ahí. Evidentemente lo que hay que hacer un gran esfuerzo es en hablar con la comunidad. Pero es una comunidad que no es muy numerosa. Es grande, pero no es muy numerosa. O sea, es una comunidad con la cual se puede hablar. Y hay que explicarles, enseñarles y ayudarles. Porque es una comunidad no de empresarios, sino de residentes. Inclusive de residentes muy pobres y algunos con muy poco nivel cultural. Profesor Montenegro, gracias por haber estado con nosotros. Con todo el gusto, muy amable por la invitación. Fernando Montenegro, quien fue también vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia en su sede, Bogotá. El centro de Bogotá tiene en Fenicia un laboratorio muy interesante de renovación urbana que puede dar luces sobre cómo se pueden intervenir otras zonas del centro, combinar usos, crear comunidades habitables, seguras, sostenibles. Si se hace concertadamente, mucho mejor. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, análisis y datos. Hablaremos de salud materna. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora Un Podcast. Búsquenos en Instagram como @capitalahora y sigan nuestros contenidos en YouTube. Somos Ahora, el proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.